Bienvenidos a una clase más de matemática. Vamos a trabajar en este caso en la página 153 del libro de texto, clase 1.2 de la unidad número 8. El problema inicial que se nos plantea nos dice que en la imagen que se muestra acá se han movido las figuras coloreadas con tonos más fuertes. En este caso es la figura número 1 para hacer la imagen. Bueno, ahí podemos observar en el libro de texto que no solamente la imagen de esta forma, sino que también se ha desplazado esta, se ha desplazado esta otra que aparece sin colores y se ha desplazado, por ejemplo, la 6 y el 2 y así sucesivamente. Se nos pide responder las siguientes preguntas. En el literal A nos dice con cuál de las figuras se sobrepondrá la 1 al desplazarse de forma paralela. Es decir, si esta yo la desplazo de forma paralela, con cuál de las figuras se va a poder sobreponer. En el B nos dice que si doblamos la imagen por L, la recta L es esta que va hacia allá. Si nosotros doblamos esa imagen, ¿a cuál se va a sobreponer la figura número 1? Y en el literal C nos dice que si giramos la figura número 1 un ángulo de 90 grados en sentido antihorario, cuando está diciendo antihorario, recordemos que las agujas de reloj van en este sentido, entonces antihorario es hacia acá. Y me dice antihorario respecto a A, que en este caso el punto A es esto. Y me preguntan que con cuál de las figuras se va a sobreponer. Intenta resolverlo en tu cuaderno y cuando ya lo hayas resuelto, compara los resultados propuestos en este video. Ahora que ya lo intentaste resolver, veamos cómo lo resolvemos acá. Vamos a identificar a la figura número 1 con este triángulo celeste. Como nos están preguntando en el caso del literal A, ¿con cuál de las figuras se sobrepondrá al desplazarse de forma paralela el número 1? Observemos lo siguiente, que según lo que vimos en la clase anterior, desplazarme de forma paralela es desplazarme en la misma dirección. Entonces, si yo me desplazo de manera paralela a la primera figura sobre la cual se va a sobreponer es a la figura número, bueno, en este caso sería la número 9. Entonces vamos a escribir que se sobrepondrá a la figura 9. Veamos cuál otra. Aquí nos hemos desplazado de forma paralela hacia acá, pero nos fijamos que también de forma paralela me puedo desplazar hacia abajo. Y si nos fijamos es en la figura 5. También me puedo desplazar hacia acá y sería en la figura 12. Y si seguimos haciendo desplazamiento, nos vamos a dar cuenta que no hay ninguna otra de la cual yo me pueda hacer un desplazamiento de esa forma. Ahora, en el caso del literal B, doblar esta imagen de esta forma por la recta L, entonces, si me fijo, la figura que voy a obtener, si yo lo tengo de esta forma, va a ser esta de acá. Si lo doblo, ¿verdad? Porque si nos fijamos coincide. Por lo tanto, la figura sobre la que se sobrepone sería en este caso la figura 3, ¿verdad? Literal C me dice que si yo giro un ángulo de 90 grados, para poder tomar en cuenta el giro de 90 grados debemos de considerar la medida del ángulo. Observamos que girar un ángulo de 90 grados quiere decir que esta figura, y como me dice con respecto a A, esta figura yo la voy a ir desplazando según aparece hasta que coincida con el ángulo de 90 grados acá. Y si quitamos el transportador nos fijamos que coincide con la figura 4. Buscamos a ver si hay otra figura por la cual se pueda sobreponer y en este caso no coincide. Por lo tanto, en el literal C vamos a decir, y esa es la solución a nuestro problema inicial planteado. En conclusión, al movimiento de una figura sin cambiar su tamaño o forma recibe nombre según la manera en la que se hace. En este caso van a existir tres tipos de movimiento. Traslación. La traslación es cuando movemos de manera
en este caso decimos paralela. Rotación, cuando hacemos un movimiento en este sentido, girando en torno a un punto a una referencia. Y la simetría, que es considerar con respecto a una línea, es como cuando hacíamos los dobleces. Veamos algunos ejemplos. Nos dice en el ejemplo que existe una técnica para crear obras de arte utilizando la traslación, rotación o simetría de una figura. Esta consiste en cubrir un plano utilizando la figura, las cuales se mueven de forma que no queden huecos en todo el plano ni se traslapen. A esta técnica le vamos a llamar teselado. Aquí podemos observar una figura que aparentemente tiene un teselado. Podemos observar como un ave y a la misma vez podemos observar un mamífero, ¿verdad? Que es un animal que probablemente no lo conozcamos. Existen diversos lienzos en los cuales se han utilizado esta técnica de teselado, donde se pueden identificar que se ha hecho alguna traslación, alguna rotación o alguna simetría de algunos objetos. Se nos plantea otra situación. Nos dice que Carlos pensó en utilizar un triángulo como el que se muestra acá en la imagen para llenar una cuadrícula sin dejar espacio alguno y sin que se traslaparan, y obtuvo el resultado que se muestra en la imagen. Podemos observar que lo que se ha hecho en este caso es un teselado, porque se ha en este caso utilizado todo para poder cubrirlo. El teselado es similar cuando en una casa se coloca al piso y observamos que con cuadrados se logra cubrir todo el suelo, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo de teselado. Se te invita a resolver el ejercicio que se plantea en el número 1, donde lo que tienes que hacer en este caso es utilizar lo aprendido sobre los movimientos que se pueden hacer en el plano, y con base a la imagen que aparece acá en la derecha puedes responder las preguntas que se te presentan. Acá no te dice qué tipo de movimiento se realizó para sobreponer la figura 1 con la figura 5. Entonces vamos a tomar de referencia la 1 y vamos a ver qué se ha hecho con la figura 5. Con cuáles figuras se sobrepondrá la figura 1, si se realiza una traslación, si se dobla la imagen por la recta M, que sería esta de acá, a cuál figura se sobrepone la figura 1, y si se hace con respecto a la recta L. Hay que contestar cada una de esas preguntas que se nos presentan. Acá en el ejercicio número 2 nos piden que construyamos teselado, y para eso pensemos como hizo Carlos el teselado en el ejemplo presentado y llenar las siguientes cuadrículas utilizando únicamente una figura simple y repitiéndolas varias veces sin dejar espacio vacío. Yo voy a utilizar una, bueno, en este caso utilizan ese triángulo. Entonces lo que se hace es considerar el triángulo de esta forma, de esa forma como aparece ahí, y luego lo que se va haciendo es, por ejemplo acá decíamos que utilizamos una simetría, podemos utilizar en otros casos una traslación de este, y así sucesivamente vamos cubriendo el plano y nos va quedando de esta forma. También el teselado lo podemos hacer en otro sentido y la figura nos va a quedar de manera diferente. Entonces así lo vamos haciendo considerando cada una de las figuras que se presentan. Y así sucesivamente. Tú intenta realizar otros para compararlos con los que se han hecho en este caso. Luego que ya has resuelto los ejercicios en el libro de texto, ubícate en el cuaderno de ejercicios, en este caso en la página 163, y resuelve los problemas que se plantean, que son los mismos aplicando lo aprendido en la clase. Espero que las orientaciones sean de utilidad y hasta un próximo video.